bueno, el planteo concreto, la pregunta concreta para ella es desde ese más, bueno, ¿qué es lo que van a llevar como agenda a esa mesa? Mariana, muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí en la radio de la universidad. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Hay un déficit importante con respecto a la última mesa que se hizo en marzo, que si bien hubo un mínimo incremento en mayo, que ya estaba en marzo, pero está totalmente desfasado el salario docente, digamos, en términos de básico y de mínimo, teniendo en cuenta que la canasta supera 1.100.000 o más el salario que debería garantizarse como mínimo para un costo de una canasta básica total. Nosotros tenemos un estatuto docente que establece en el artículo 6b que cada noviembre a noviembre debería estar garantizado un salario anual que cubra el costo de la canasta básica anual, pero eso se viene produciendo hasta noviembre del 2023, eso se había sostenido, digamos, o mínimamente alcanzado, pero noviembre del 2023 a noviembre del 2024 quedó un déficit importante de salario real, y el mínimo quedó muy por debajo, inclusive no solo de lo nacional, sino de la región, ya que en mayo debió convocarse a recomponer el salario porque quedó por debajo de lo que se esperaba, digamos, más allá de que la inflación plantean de que no sube o que está en un mínimo. El costo de vida se maneja con montos que son muy superiores a lo que dicen ser la inflación, porque la luz y los servicios, el costo de los alimentos sube y no subió el sueldo, digamos, que es lo que produce ese gran desfasaje. En concreto, nosotros creemos que el básico está muy por debajo de la línea de pobreza, y ese básico hoy debería, para poder sostener una pirámide que sostenga también las leyes vigentes, que es el tema de la antigüedad, que se debe pagar acorde a un porcentual según la antigüedad. Hay una pérdida de salario real del 80,4% según nuestro cálculo respecto a lo que significa que la antigüedad, para que se entienda, el de 0 años obviamente no cobra antigüedad, pero el que tiene más de 25 años debería tener un 120% más que el que recién se inicia en el costo de antigüedad, y eso no se está garantizando porque hay solo un 39,6 con el salario que está desde marzo de este año. Entonces, en definitiva, en concreto, creemos que debe haber un aumento importante al básico, que debe superar, incluido un 100% al básico, porque si te estamos hablando de 160, no llega, digamos, a lo mínimo. O sea, si vamos a lo necesario, después en ese marco de negociación se ve, pero lo necesario hoy es un cargo testigo, tiene que cobrar como mínimo 572.000 pesos para garantizar una pirámide real que sustenta la antigüedad, bonificar la zona y antigüedad al 100% del adicional del FOPIP, que una parte ya se incorporó al blanco, pero quedó un tercio todavía, y eliminar el adicional regulador que se creó en el 2020 de parte del gobierno con algunos sectores que plantearon un adicional regulador que destruye la antigüedad, porque con ese adicional ellos argumentan tener de 0 a 20 casi el mismo salario que el que tiene 0 o que tiene 20. Y Mariana, el sueldo mínimo recién se inicia. Pensaba un poco el planteo que usted hacía al comienzo de esta descripción del salario quedando muy lejos o muy desfasado de la inflación. ¿Esto ya se anticipó en ese acuerdo? ¿Se avisoraba este escenario allá por marzo cuando se cerró el acuerdo? Sí, una de las cláusulas del acuerdo, porque después cada uno lee el acuerdo como le conviene, digamos, pero nosotros pusimos en el acuerdo, en primer lugar, que en mayo se debería volver a revisar el salario, cosa que el gobierno incumplió, y por otro lado, o sea que si el conflicto lo plantean los trabajadores, no ninguno de los trabajadores quiere conflicto, pero lo genera el gobierno cuando no cumple acuerdo, digamos. No solo no cumplió con eso, sino que no cumplió con las titularizaciones, porque
si bien uno negocia netamente salario, también condiciones laborales son muy importantes, porque tenemos un escenario que se profundizó el ajuste al salario en términos reales, porque primero que no se cumplió con el acuerdo de las titularizaciones como se había puesto en el acta, puesto que era estabilidad y titularizaciones. El Consejo, hacemos responsable a la presidencia del Consejo que no convocó a las mesas técnicas que se había acordado para garantizar la inclusión de esos temas, y tampoco en el mayo, si bien está una cláusula ahí que tenemos de movilidad, que aumenta o no la nafta se debe garantizar, pero eso no es sustentable, digamos, en términos de salario, y el básico se mejoró, pero no lo suficiente en el marco de los costos de vida, porque como digo, se habla de la inflación un 2 y pico, pero el costo de vida se profundizó porque el salario no aumentó. Y previsible estaba en el acta porque dicen, además en un artículo, que esta mesa no renuncia a ningún derecho adquirido. Nosotros nunca dejamos plantear el tema del costo de vida, y nosotros tenemos una denuncia que le hicimos hoy al digesto jurídico, porque nosotros veníamos planteando el CIB como un artículo que está en el estatuto, complementario con un artículo 132 que establecía que el índice debería acordarse acorde al costo de vida o adecuarse cada 6 meses mínimamente o un año. En junio debería garantizarse eso, y vemos que sin ley que tengamos conocimiento se modificó el estatuto. O sea, hoy presentamos el escrito porque eso es grave, porque han incorporado un artículo en lugar del 132 que estaba, y lo pusieron al 133 en el que estaba en el 132, y volvemos a la época de Cavallo, porque hacen una mención a un artículo o artículos 47 y demás de la 1556, que es una ley de la dictadura del empleo público, donde le dan facultades extraordinarias más de las que tiene el ministro de Economía para disponer si hay posibilidad de pago, no solo de aumento, sino de los sueldos, digamos. Eso claro. Me parece que es muy grave, y me parece que esta mesa, no sé en qué escenario nos vamos a encontrar, pero no va a ser fácil, digamos, y el que provocará el conflicto será el gobierno si no garantiza lo mínimo que se acordó en principio, y después de la recomposición real que tenemos que tener, como le dije, que hoy exige mínimamente el 100% de un básico, digamos. Esa es la realidad. Mariana, y hay posturas que ustedes, como referentes de los diferentes gremios, recordemos que es una mesa donde hay mínimo 5 o 6 representaciones, ¿ustedes han acordado algunas posturas, al menos con algunos de los otros secretarios generales? Sí, en el marco de los gremios que estamos en la CGT, sobre todo UDA y el CIDEP también, que está en la CETERA, pero que compartimos, digamos, lo que ustedes públicamente a lo mejor conocen, que reclamamos la mesa, como otros gremios, bien dijiste, que se convoque a discusión salarial, que ya está atrasado, digamos, en términos de tiempo, pero se logró esta semana que por lo menos convoquen. Eso en sí mismo no significa nada hasta que se vea en concreto cuáles son Nosotros tenemos siempre un sistema de no esperar qué propone el gobierno, sino llevar lo que nosotros consideramos que debe ser. De ahí en más, también hay que ver, porque en su momento no querían sacar las titularizaciones, están bloqueando cargos, o sea, hay un montón de situaciones, no solo salarial netamente, pero que sí afectan lo salarial, pero que son, por ejemplo, de horas que han bloqueado y no se sabe dónde la llevan. O sea, hay un desmantelamiento de la escuela pública, no ahora, sino desde hace un tiempo que... Claro, eso me gustaría que lo expliques un poco, porque lo he escuchado de muchos docentes que hay como una práctica que se viene haciendo desde hace ya varios años, que es si hay algún problema con algún docente en una escuela, simplemente el cargo se elimina y se lleva a otro lado, más de una vez, vaciando muchas instituciones de cargos. Nosotros el año pasado logramos administrativa y con intimación judicial que se elimine la resolución 240 que sacó ante irse el presidente anterior, Galarza, y después se profundizó con la gestión actual de que se armó un escenario del denominado inventado bloqueo de cargos. O sea,
sosteniéndose en la supuesta fundamentación de que si no había suficiente alumno porque hay baja matrícula y porque llevan los hijos a la privada, etcétera, etcétera, por los paros, etcétera, eso es el argumento, se iban cerrando cargos y por lo tanto bloqueaban los cargos como si fuera un botón que se bloquea, una cosa así, cuando el estatuto establece que no es la forma ni legal establecida que cuando hay un cierre de sección debe quedar en disponibilidad el docente titular, digamos, pero tiene 2 años para elegir dónde ir y acá directamente los desmantelaban el cargo al suplente, que no tiene por qué quedar cesante porque el suplente no es dueño del cargo sino el titular, y debería quedar el suplente el que menos tenía que ser afectado. Bueno, de varios lugares y desde varios sectores se reclamó y se logró que se derogue esa resolución a fin de año de casi el año pasado. Pero eso de facto se está aplicando. De hecho, nosotros ayer tuvimos un fallo favorable en la justicia con un delegado gremial, incluso que la sacaron con un bloqueo, o sea, están persiguiendo y haciendo práctica desleal y persecución gremial, digamos, y tuvimos que ir por todos los delegados prácticamente que han sido sacados del lugar con supuestas causas o no sé, que hasta ahora nos pedimos los expedientes y estamos peleando en la justicia. Ahora logramos un fallo favorable que le tienen que reinstalar a los delegados, o sea, si a los delegados le están haciendo eso, claro, están avanzando ya en un nivel de persecución, digamos, más Mariana, con la gente que tiene... ¿Ustedes se pudieron reunir antes de esta convocatoria con los otros sindicatos también que forman parte de esta mesa? ¿Hay una postura similar a lo que estás planteando? Sí, en principio puedo hablar, sí, concretamente con la UDA y con el CIDEB. Los otros sindicatos no pudieron asistir o tuvieron no sé qué inconveniente. La realidad es que esos 3 sindicatos fuimos los que acordamos de los... Son 6 sindicatos en la mesa, ¿no? Bueno, entonces de los 6, 3 estuvimos reunidos y acordamos con este planteo de incluso de números y de diagnóstico, por decirlo, y acordamos y sacamos un comunicado conjunto, digamos, la semana pasada creo que fue, reclamando la mesa, y estamos en esa sintonía de que menos de ciertos montos no vamos a plantear ni dejar por debajo de eso, porque ya no se sostiene. O sea, los trabajadores han venido sosteniendo con la idea de que iba a haber mesa en mayo o mínimamente una recomposición real, pero lo que vemos es un ajuste o una política en connivencia con lo nacional de entrar a ver... con el tema de que no hay plata. Mientras tanto, sabemos que la provincia de Misiones sigue estando en 7º lugar de recepción de fondos, o sea, no ha disminuido la cantidad de fondos nacionales en cuanto a recepción, incluso ha mejorado un poco Misiones en términos de mejora, quiere decir no para los trabajadores, sino la recepción de fondos nacionales, y también sabemos que por más que sabemos que es provincial el problema, también es nacional al no haber paritarias nacionales, se derogó el FONIC, y esto hace que no tengamos información hoy tan certera como antes de los fondos nacionales que realmente mandan, porque las conducciones nacionales de nuestras confederaciones, en el caso nuestro de SEA, no tiene acceso a la información porque no hay directamente paritarias, están derogadas de facto, digamos, y en ese marco es mucho más difícil aún el escenario donde han balcanizado a la nación argentina en 24 provincias que tienen que ir a... Entonces, por eso, en esta última reunión de SEA que tuvimos en La Rioja esta semana pasada, uno de los puntos fue justamente armar un panorama general de todas las provincias, cuáles son los números reales de los salarios, de la inversión real que hacen de los fondos nacionales, y pudimos acceder a ratificar, digamos, que Misiones es una de las que mejor está posicionada en recepción de fondos, con lo cual... plata hay, digamos, y debería ponerse más plata en el salario docente. Tal cual. Mariana, bueno, te agradecemos muchísimo, como siempre, la amabilidad de atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego.